Durante una misa pública, el cardenal Willem Eyck dijo lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a decir. Defendió a Burke, pero sobre todo, reveló una verdad candente. A veces, los golpes más duros vienen de dentro de la Iglesia. Sin ambigüedades, sin miedo. ¿Quieres saber qué dijo? ¿Y por qué arman tanto ruido? Mira hasta el final. En el panorama actual de la Iglesia Católica, asistimos a un progresivo y doloroso desajuste entre la tradición recibida y las opciones pastorales de muchas altas esferas jerárquicas. Etiquetas como conservador, rígido o retrógrado se aplican casualmente a aquellos obispos y cardenales que simplemente defienden lo que la Iglesia siempre ha enseñado, vivido y orado. En este clima, quien se atreve a ser sencillamente católico hasta la médula, sin adaptaciones, sin mediaciones ideológicas, corre el riesgo de ser aislado, deslegitimado e incluso humillado. Y es precisamente en este escenario de tensión y disimulación donde tiene lugar un acontecimiento tan sencillo como potente: la celebración, con solemnidad y viva participación, del tradicional rito romano por parte de tres pastores conocidos por su fidelidad a la Iglesia de todos los tiempos. No es solo una conmemoración litúrgica, sino un acto de resistencia espiritual, un gesto elocuente que habla a quienes tienen ojos para ver y corazones para comprender. El 31 de julio comenzó una serie de celebraciones solemnes por el 17º aniversario de la fundación del santuario en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Crosse, Wisconsin. Un lugar que no es solo meta de peregrinaciones, sino símbolo concreto de aquella parte de la Iglesia que no quiere renunciar a su identidad litúrgica. Presidiendo la misa según el rito tradicional romano, estuvo el cardenal Raymond Burke, el hombre que, como obispo de La Crosse, deseó y fundó este santuario, concibiéndolo como un espacio sagrado y estable para el culto divino en la forma más antigua y venerable del rito latino. En esa misma misa, el orador de la homilía fue el cardenal Willem Jacobus Eyck de Utrecht, uno de los pocos prelados europeos de alto rango que todavía se atreve a hablar abiertamente en defensa de verdades incómodas. Las celebraciones no se limitaron a ese solo día. El 5 de agosto, el arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco subió al altar para celebrar también el rito romano tradicional, con el cardenal Burke predicando a los fieles. Esta no es una reunión nostálgica ni una actividad folclórica. Es una expresión viva de fidelidad a la lex orandi de la Iglesia. En un momento en que muchos altares se vacían, aquí la gente aún se reúne para recibir, en silencio y devoción, el misterio salvífico. Y la presencia conjunta de tres pastores, Burke, Eyck y Cordileone, demuestra que no todo está perdido. Burke recordó que el santuario fue designado oficialmente por el obispo de La Crosse como una de las iglesias de la diócesis, donde se celebra regularmente la misa tradicional. Y subrayó, sin pelos en la lengua, que la elección del antiguo rito romano no es una cuestión estética o nostálgica, sino un anuncio vivo y real del misterio cristiano. Todos los aspectos del uso más antiguo del rito romano, dijo, apunta al verdadero encuentro entre el cielo y la tierra que ocurre cada vez que se celebra la Santa Misa. En una época de proliferación de liturgias creativas, improvisadas e incluso desacralizadas, estas palabras suenan no solo como un recordatorio, sino como una advertencia. Es en la estabilidad de la liturgia recibida, en su belleza inédita, donde los fieles redescubren su fe. Y esto es precisamente lo que hace del cardenal Burke una figura incómoda. No ha hecho nada más que proteger lo que siempre ha sido católico. Durante la misa del 31 de julio, el cardenal Willem Jacobus Eyck habló de manera clara, directa y raramente entre los cardenales de hoy, públicamente alineado. Su homilía
fue mucho más que un discurso litúrgico. Fue un acto de verdad, pronunciado desde el púlpito en presencia del propio cardenal Burke y de los fieles reunidos. Dijo, sin ambigüedades, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Cardenal Burke, ¿quiere que le diga cuál es su verdadero problema? Usted es católico, simplemente católico. Icke rechazó enérgicamente la etiqueta ideológica que regularmente le imponen a Burke los medios de comunicación y también, lamentablemente, sectores de la propia Iglesia. Lo llaman tradicionalista, ultraconservador, como si la fidelidad a la liturgia que la Iglesia celebra desde hace casi 1500 años fuera una ideología y no un deber de conciencia. Añadió luego, con más fuerza aún, que esos términos, conservador, progresista, pertenecen a la psicología política, no a la vida del clero. Icke recordó que Burke acoge con satisfacción el Concilio Vaticano II y también lo celebra según el Novus Ordo, como muchos otros. Pero su culpa no es litúrgica ni ideológica. Su culpa, para algunos, es la de proclamar la fe católica en toda su integridad, sin compromisos y sin adaptación al mundo. La parte más conmovedora del discurso, según informó Gloria.tv, llegó cuando Icke denunció abiertamente lo que muchos fingen no ver. Burke sufría las críticas más feroces, las humillaciones más dolorosas, no desde fuera, sino desde dentro de la Iglesia. De hermanos, de superiores, de círculos eclesiásticos que no toleran la claridad. Y, sin embargo, dijo Icke, Burke sirvió a la Iglesia de manera ejemplar y valiente. Y concluyó con palabras que no dejan lugar a interpretaciones. Es más doloroso cuando viene de dentro de la Iglesia, de otros católicos. 5 días después, el 5 de agosto, la misma fidelidad litúrgica encontró una nueva confirmación con la celebración de la misa en el rito romano tradicional por el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone. No se trató de una aparición aislada ni ceremonial, sino de un claro gesto de comunión eclesial, en línea con lo que había sucedido apenas unos días antes con Burke y Icke. En aquella misa, fue el mismo cardenal Burke quien subió al púlpito a predicar, reiterando con sus palabras lo que ya había afirmado con sus acciones. La liturgia tradicional está viva, y es precisamente allí donde muchos todavía encuentran la fe. Según informa Gloria.tv, Cordileone ya había expresado públicamente, en vísperas de las celebraciones, su intención de vivir este momento como una ocasión de gracia, no solo para él, sino para todos los fieles. Dijo en una entrevista con necregister.com el 30 de julio, «Espero con ansias este momento de gracia con el cardenal Burke y tantos otros católicos fieles». Palabras sencillas, pero en un clima de sospecha hacia cualquier expresión de la tradición litúrgica, suenan casi como una declaración de principios. La presencia de Cordileone, uno de los pocos obispos estadounidenses que ha salido con fuerza en defensa de la Eucaristía y de la moral católica, refuerza un panorama cada vez más claro. Todavía hay pastores que, sin fanfarrias, sin ideología, siguen comprometidos con lo que la Iglesia siempre ha creído y celebrado. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta «Amén». ¡Que Dios te bendiga!